Muy buenos días, muchas gracias, Leia. Espero estar a la altura de la presentación que me ha hecho. La presentación que voy a hacer ha sido organizada en la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación y es una primera propuesta de este Consejo a la comunidad, a la sociedad, de cómo enfocar el tema de una política de educación superior en el Perú. Lo que voy a presentar es la parte más general, la parte abarcativa, y después mis colegas van a entrar en temas específicos que yo voy a entrar de manera más general, de tal manera que ustedes al final del día tengan una visión más o menos completa de lo que debería ser una política de educación superior en el Perú en el siglo XXI. Voy a organizar mi presentación con 3 puntos. El primero es el entorno. Creo que es necesario que sepamos en qué entorno estamos hoy. En segundo lugar, la educación superior peruana actual, sus problemas y sus posibilidades, es decir, cómo estamos. Y el tercero es hacer una política de educación superior, es decir, dado el entorno y la situación actual de las universidades, de los institutos, cómo proponer una política de educación superior. El entorno, aquí felizmente la presentación de Javier Botero me ayuda. Primero tenemos un tema de globalización, o sea, estamos en un mundo global, un mundo abierto con una enorme cantidad de conocimiento que uno la puede jalar desde la nube, como dicen, en cualquier sistema. En consecuencia, estamos en un mundo absolutamente distinto al que las universidades tenían solo hace 30 años. Eso tenemos que tomar en cuenta y eso es un tema que lo estamos tratando de incorporar en la política de educación superior. Luego, asistimos a la cuarta revolución industrial, cuyas TICs, las tecnologías de información, son fundamentales para la universidad, no solamente para la enseñanza, sino sobre todo para la investigación. En consecuencia, estamos en un momento en que el mundo está avanzando a una velocidad que es muy difícil seguir al día de manera fluida como lo era antes. Es decir, hoy se dice que el conocimiento se duplica cada 6 meses. En consecuencia, eso para las universidades crea realmente un desafío. Pero eso es, y tenemos que educar, formar, investigar para gente que está globalizada y que tiene que insertarse en un mundo con una revolución industrial, la cuarta revolución industrial, cuya característica central es la siguiente: es una cuarta revolución industrial cuya escala es variable, a diferencia de las anteriores revoluciones industriales que necesitaban grandes escalas para desarrollarse. La escala es variable y esto genera una gran posibilidad para países pequeños como el Perú. Y luego tenemos un tema de masificación de la educación superior, que no solamente un tema peruano, como se ha presentado en la anterior presentación. Hay más gente que quiere tener educación superior o universitaria o técnica, y además se considera claramente ya un derecho. Antes se tenía derecho a la educación primaria y secundaria, hoy el derecho a la educación superior es creciente, no solamente por razones laborales, sino también por las razones de desarrollo humano. El entorno en el Perú. El entorno del Perú solo voy a tomar en dos figuras. Esta figura es la población censada de 15 y más años de nivel de educación alcanzado en porcentajes de los censos nacionales, 40, 61, 81, 72, 81, 2000 y 2007. Esperemos que el censo que se ha hecho hace un mes nos dé una idea más clara, pero lo que quiero decir, quiero que vean cómo la educación la primaria ha ido disminuyendo, o sea, la gente tiene cada vez más educación primaria, el analfabetismo ha caído drásticamente, la secundaria, que fue creciendo, ahora comienza a decrecer, pero lo que crece enormemente es la educación, la gente que está en educación superior. Y esta es muy probable una tendencia que vaya para este lado y esto para arriba. En consecuencia, en el Perú tenemos un desafío en el largo plazo de satisfacer una demanda por educación superior que hoy no está satisfecha.
La calidad de la educación escolar, eso es el otro entorno, o sea, no hay que olvidarse que la educación superior es parte del sistema educativo, es el último eslabón del sistema educativo, y tenemos algunas características que nos generan algunas reflexiones y problemas. En primer lugar, la mayor parte de estudiantes termina la secundaria entre 16 y 17 años. La mayor parte de América Latina termina a los 17 y 18. Están entrando muy jóvenes a la universidad. Inmaduros, inclusive desde el punto de vista neurológico. En la mayor parte de países de América Latina y el mundo, la secundaria tiene 6 años. Nosotros solo tenemos 5 años, en algunos países existe el bachillerato. Esto hace que los estudiantes que salen del colegio tengan una educación relativamente menor que la que tienen en otros países. Y esto obviamente ha de generar problemas, como voy a señalar después. Luego, el número de horas anuales de clases es bastante bajo, pero últimamente, hace como 4 o 5 años, el Ministerio de Educación está comenzando a incrementar el número de horas, doble jornada, etcétera, cosa que era antes. Gente como yo estudiamos en doble jornada con sábados incluido y teníamos más de 1000 horas al año. Hoy eso todavía no se está logrando. El tema es que ¿cómo podemos enseñar un acervo de conocimiento que cada vez es mayor en menos tiempo? Ese es uno de los digamos, problemas que tiene la... Entonces estamos frente a una educación secundaria heterogénea en calidad y en su mayor parte con deficiencias para los estudios universitarios de nivel. Esta es la razón por la cual muchos estudiantes que egresan del colegio no hacen su carrera en 5 años como lo prevé la ley, sino en 6 o 7 años, por su baja preparación, porque la universidad es de otro nivel, y entonces hay un hiato entre la educación escolar y la educación superior. ¿Cuáles son los problemas de la educación superior? Voy a tratar de alumnos, profesores, programas. Planteo esquemáticamente que el Perú tiene 2 grandes problemas en la educación superior. Hay el problema cuantitativo, que es simplemente existe alrededor de 5 millones de estudiantes de 16 a 24 años que han concluido la secundaria, algunos ya están estudiando. En 2015 había aproximadamente 1.200.000 estudiantes en universidades y 400.000 en institutos y escuelas técnicas. En total, habría 1.600.000 estudiantes en educación superior. En consecuencia, hay más de 3 millones que no van ni a universidades ni a institutos. ¿Por qué? Este es un tema importante. Tengo que hacer una advertencia que también ha de recorrer a las otras presentaciones, y es que no tenemos una base informativa coherente para el sistema educativo en el Perú. Hay distintas fuentes con distintos resultados. Entonces, por eso que estamos presentando cifras más o menos redondas, pero que están muy cerca de la realidad. ¿Por qué? Porque, primero, porque muchos no pasan un examen de ingreso a la universidad. Segundo, no tienen capacidades económicas para hacerlo. Y tercero, muchos van directamente a trabajar. Por eso que quizás la educación escolar sería bueno que tenga algunos atributos para la empleabilidad. Bueno, la tasa de matrícula en el Perú en total, institutos y universidades es de 36.8, 25.5 en universidades y 11.3 en institutos. En América Latina la matrícula universitaria es 17.4, nosotros estamos un poquito por encima, pero en los países desarrollados es de 60%. Ese es un tema que tiene que ver, entonces estamos existe una demanda potencial no cubierta por la educación, y este es un problema cuantitativo. El problema cuantitativo es un problema de masas, es un problema de financiamiento, es un problema de cómo acometer una cosa así tan importante. El segundo es el problema cualitativo, y aquí coincido con el doctor Botero, de que la calidad no es fácil de medir. Pero yo he tomado algunos indicadores que nos dan una idea de la calidad. Entonces, en los rankings internacionales del QS, por ejemplo, solo hay una universidad peruana entre las 500 primeras a nivel mundial. En el Times Higher Education hay una entre 700 universidades, entre las primeras 700. En el ranking latinoamericano de Webometrics solo hay 3 universidades peruanas entre las 100 más importantes de América Latina. El número de publicaciones arbitradas del Perú es una de las más bajas de América Latina.
no existen rankings de institutos y escuelas comparables en América Latina. El problema cuantitativo se ha ido resolviendo a costa de menor calidad. Este es el otro tema. O sea, en el Perú hemos avanzado en el número de universidades, ahora voy a mostrar el alumnado, sin embargo, la calidad de las universidades nuevas no ha sido lo que uno tendría que esperar. Entonces estamos frente a un problema de calidad de las universidades peruanas. Evolución de las universidades peruanas. Bueno, este es un dato de 1990 a 2014. Aquí simplemente es un dato que todo el mundo lo conoce. Tenemos 142 o 143 ahí, no estoy muy seguro, pero hay 91 universidades privadas y 50 y no sé cuántos hay universidades, 51 universidades públicas. O sea, el Perú tiene un suficiente número de universidades y además hay que decir que en los últimos 30 años las universidades en el Perú se duplicaron, o sea, no habían tantas universidades. Universidad e instituto por estatus y tipo de gestión. Esto nos da una muestra de que las universidades en el Perú tienen distintas características. Por ejemplo, algunas son autorizadas, otras son provisionales, otras con ley de creación. Hay un total de 142, ahí ustedes ven los porcentajes. Las autorizadas realmente son 53.5%, de las cuales muchas ya están en proceso de licenciamiento. Y de los institutos de educación tecnológica, hay públicos 43.9 y privados 56.6. Esta es para el 2017, que es muy parecida, pero aquí lo que me permite este cuadro es precisar más las características pedagógicos, tecnológicos, artísticos y el total para el 2017. Tipología de institución de educación superior. Hay universidades públicas, asociativas, societarias, escuelas y institutos de educación superior tecnológica, escuelas de educación superior pedagógica tecnológica. Es decir, tenemos una diversidad de instituciones con distintos sistemas de gobernanza, con distintos objetivos sobre todo, y sobre todo con distintas formas de crearse. La matrícula en la educación superior es, en este momento estamos llegando en total en universidades, hay casi 900 y pico mil, casi 1 millón de estudiantes en universidades privadas, y en universidades públicas hay alrededor de 350.000. O sea, aquí lo que se observa es que el crecimiento de las universidades privadas ha sido muy rápido y las universidades públicas se han estancado, entre otras razones porque el Estado no le ha dado la importancia necesaria a las universidades públicas. Y luego tenemos también los institutos y las escuelas que tienen más bien una tendencia estacionaria, y este es un tema que debe llevarnos a la reflexión, porque deberíamos tener más institutos y sobre todo más alumnos que deberían ser contratados más rápidamente. Sin embargo, estas dos tendencias nos dicen un poco, son el reflejo del sistema productivo del Perú, que no contrata más gente técnica, y eso tiene que ver con el modelo económico en el Perú. El profesorado, igualmente, las universidades privadas tienen casi más de 50.000 profesores, las públicas 24.000, y luego entre los institutos hay alrededor, en total, más o menos 30.000. Pero nuevamente, o sea, el crecimiento de las universidades privadas se ha desarrollado en términos también de profesores. Aquí tengo las universidades, docentes universitarios por categoría laboral, el 2010, que es, este es el Censo Nacional de Universidades. Después no hay mayor información que nos diga cómo es ahora, entonces tiene 7 años de atraso. Pero lo que nos dice acá, y que son temas importantes, es que las universidades públicas tienen un alto porcentaje de profesores ordinarios. Las privadas asociativas tienen bastante menos, pero las privadas societarias tienen bastante menos al 2010.
Y esta es una de las razones por la cual la ley universitaria se da el 2014, porque no teníamos suficientes profesores a tiempo completo, ordinarios, en las universidades privadas. Y este es un tema que tiene que hacer parte de la política universitaria. Formación académica de los profesores. Cuando uno dice que en el Perú tenemos el 11% de profesores con doctorado, en Estados Unidos y en Europa nos miran con extrañeza, porque ahí el 100% es con doctorado. Entonces, este es uno de los problemas críticos sobre el cual voy a volver. O sea, en total tenemos profesores con bachillerato, 48%, 27% tienen maestría. Este bachillerato y título, en general este bachillerato es título de licenciado o ingeniero o médico, están aquí. Maestría solo 27 y doctores 11. En las universidades públicas hay menor número de bachilleres, hay un mayor número de doctores, pero igual, y en la privada los profesionales más bien son en gran cantidad. La ley de 3220 dice que todos estos profesores, que al 2014 eran profesores, el 2020 deberían ser maestros por lo menos o doctores. Gran desafío para una política universitaria. Y quiero mostrar este cuadro que probablemente atrás ni lo ven, pero para eso he puesto esto. Hay en el Perú 3.801 carreras de pregrado. En todos los departamentos de ahí están. Luego hay 2.790 maestrías y 533 doctorados. Este cuadro a mí me parece sorprendente, porque ¿cómo podemos tener 533 doctorados si apenas tenemos 11% de doctores? Entonces aquí hay algo raro, o sea, pero cuando se habla de diversidad, bueno, aquí se puede entrar, probablemente mis colegas van a entrar, ¿cuántas de estas maestrías se han hecho solamente para que los profesores los propios profesores universitarios puedan ascender? ¿Cuántos de estos doctorados se han hecho de esa manera? No se han hecho por razones de avance del conocimiento de las investigaciones para doctorados o trabajos importantes de tipo case studies en las maestrías. Bueno, pero ese es el otro tema. El presupuesto de las universidades públicas en el año 2016 es casi 4.600 millones de soles. Esas son las universidades públicas. Sin embargo, las universidades públicas no tienen una capacidad de gasto, por distintas razones que después se puede explicar. Y además, ese presupuesto, que es las universidades públicas, porque no tenemos información para universidades privadas. Esperemos que en un tiempo la SUNEDU nos pueda proporcionar por lo menos una idea de cuánto están invirtiendo las universidades privadas. Pero este presupuesto que es insuficiente para el sistema universitario público, porque además, fíjense, en los últimos años casi no se ha movido. Y claro, no se ha movido porque tampoco el número de estudiantes se ha movido. Entonces, el problema es que las universidades públicas están estancadas, flotando. La idea es cómo las hacemos despegar. Este es un cuadro que me he robado de Gustavo Yamada, que más tarde lo va a explicar mejor. Pero en el Perú, la educación universitaria al 2016 o 15, no veo bien, 16, es 9.725 por alumno. Y en la educación técnica es 7.000 y pico por alumno. 9.000 es casi $3.000 a todo, digamos, nivel. Entonces, esto es notoriamente bajo. Sin embargo, hay que señalar que desde 1999 ha subido. Esto está en términos reales, es decir, es comparable, no es que se ha triplicado en los últimos 17, 18 años, lo cual está bien. Eso significa que se le ha dado importancia, pero lo que hay que decir es que también en este aumento está el ingreso de universidades privadas. Y el otro tema es que tenemos una baja producción científica. El Perú está acá, casi ustedes los de atrás ni siquiera lo van a ver. Y estamos en alrededor de 2.000 documentos científicos por año.
mientras que Brasil tiene 69.000, México tiene 21.000, es decir, nuestra producción académica es muy baja y tiene que ser baja con todas las características que he señalado. Si no tenemos doctores, no tenemos presupuesto, no tenemos infraestructura, es obvio que es bien difícil que haya mayor producción científica. Bueno, entonces, estamos frente a un desafío. El Perú, felizmente, como se ha dicho, estamos en un momento especial. La primera presentación tiene razón. Este es un momento crucial para las universidades e institutos. ¿Por qué? Por el contexto nuevo, por la voluntad política que hay de mejorar esto, por la dación de dos leyes importantes. Entonces, este es el momento de decir, a partir de lo que tenemos y de lo que somos como universidades e institutos técnicos, ¿cómo hacemos para plantear una política de largo plazo? Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. ¿A qué universidades aspiramos? Harvard, Cambridge, Salamanca, la Sorbona, Berlín, que este es el famoso modelo Humboldt, Lovaina, la UNAM, la Universidad Nacional de Colombia, la Sao Paulo, la Universidad Nacional de Chile, la Católica o San Marcos. ¿Qué universidad queremos? En general, siempre nos tratamos de comparar con las otras universidades, pero cada una de estas universidades tiene su propio modelo educativo, tiene su propia tradición y tiene sobre todo distintas formas de gobernanza. Y entre estas universidades hay varias que son públicas, hay varias que son privadas, y privadas asociativas y societarias, pero todas tienen calidad. ¿Cómo lograron tener esa calidad? ¿Y cómo nosotros podríamos aspirar? Obviamente estamos lejos de aspirar a Harvard, porque Harvard tiene como dicen los colombianos, la bobadita de un endowment de 36.000 millones de dólares y un presupuesto anual de casi 8.000 millones de dólares. Harvard tiene el doble de todas las universidades peruanas, no, el triple de todas las universidades peruanas como presupuesto. Es imposible. O sea, nosotros tenemos que competir en estas divisiones, pero aún en estas divisiones la UNAM, Sao Paulo están entre las 200 primeras universidades de América Latina y del mundo. Nosotros, como decía, estamos un poco abajo y he puesto las dos universidades más antiguas del Perú, la San Marcos, que tiene 400 y pico años, y la Católica, que es centenaria, pero es la privada más antigua. Entonces, ¿a cuál debemos aspirar? Ese es el gran tema. O sea, esta tarde, en la presentación de la doctora Fabiola León Velarde, ahí se van a ver los modelos de universidades que podríamos aspirar. Yo voy a proponer al final de la presentación un modelo de universidad peruana con algunas características que, como dije, es una propuesta para que ustedes reaccionen y nos hagan sugerencias. Resumen rápido del punto de partida: rápido crecimiento de la universidad privada, bajas tasas de profesores con maestrías, bajo número de profesores ordinarios, diversidad de objetivos entre las públicas, privadas, asociativas, tienen distinta función objetivo, algunas quieren maximizar calidad académica, otras quieren maximizar ganancias. El asunto es que las ganancias no están mal, con tal de que haya calidad. Desbalance entre oferta de carreras, maestrías y doctorados en relación a la cantidad y calidad de los profesores. Bajo gasto por estudiante, estamos muy por debajo de Chile, Colombia, inclusive de Ecuador. Investigaciones y publicaciones científicas de las más bajas de América Latina. Débil estructura de gobernanza. Se necesitaba, con estas características, nuevas normas para resolver estos problemas y se requiere de una política de educación superior. Creo que las normas están dadas. Ley universitaria, ley de institutos con sus reglamentos ya están funcionando, el licenciamiento está funcionando, pero debemos seguir hacia adelante. O sea, esto no es suficiente. Los institutos igual, se los percibe como una educación de menor categoría, débil equipamiento e infraestructura, excesiva regulación, falta de adecuación con las necesidades de los sectores productivos regionales. Aquí esto está mal, pero ya está reglamentada esta ley, no ha recibido la misma atención que la universidad y el presupuesto son insuficientes. Base legal, todas las que he señalado aquí están las normas. Tenemos en Perú, por normas, podríamos ser en el ranking, el Perú el primer país del mundo, pero en términos de acción no tanto. La estrategia,
Entonces, esto vuelvo al primer tema. ¿Debemos privilegiar calidad o cantidad? Ese es un tema. Entonces, lo que yo propongo es, la primera y prioritaria, es mejorar la calidad de las universidades e institutos existentes. Hay que licenciar general y acreditación complementaria, y esto es lo más urgente hacer. Entonces, primero, el ataque de la calidad de lo que se tiene. Inclusive, en el mediano plazo, y en función de los licenciamientos y la expansión de las capacidades humanas y financieras, son condiciones importantes. No se pueden hacer universidades si no tenemos profesores con maestrías y doctorados. No podemos hacer universidades si tenemos tan bajos presupuestos o tan bajo gasto por estudiante. Incrementar la oferta educativa con supervisión de la calidad a través de un proceso efectivo de acreditación. Aquí, yo particularmente y varios de mis colegas del Consejo Nacional de Educación coinciden en que la calidad, que las nuevas universidades que vengan deberían ser licenciadas previamente antes de funcionar, porque si no estamos en el mismo problema de siempre. No estamos en contra de nuevas universidades, sino estamos en contra de malas universidades, pero licenciamiento previo antes de funcionar. La expansión de las universidades debe contemplar la incorporación de la modalidad virtual de manera complementaria a la presencial. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema de masificación de la demanda, el sistema presencial es insuficiente. Entonces se requiere complementar con mecanismos, con ofertas virtuales, que en general en otras partes ha funcionado, sobre todo en los posgrados y en los diplomas post-pregrado. Pero hay que pensar seriamente. Principios de la política de educación superior: política de Estado, promover la excelencia educativa, promover la inclusión y dar acceso equitativo, esto ya se señaló. Parte de una política de desarrollo económico. Aquí lo que me preocupa como economista es que podemos mejorar la calidad, mejores profesionales, etcétera, y si no los van a contratar, entonces de nada no estamos avanzando. Entonces la política educativa tiene que estar conectada a la política productiva en el Perú, y sobre este tema de empleabilidad más tarde habrá otro colega que hable. Luego, promover la integración del sistema educativo dentro de los objetivos del Proyecto Educativo Nacional. Es decir, el Proyecto Educativo Nacional dice que toda la educación tiene que estar integrada y coordinada, y este es uno de los. No solamente tenemos que coordinar universidades con institutos, sino también con lo previo, con educación secundaria y primaria. Se debe reconocer la heterogeneidad de la oferta educativa y promover un modelo de educación superior peruana. Eso es lo que voy a ver al final. Y proponer universidades de formación y universidades de investigación. Esta es una cosa fundamental en un país con escasos recursos. No todas pueden ser formadoras e investigadoras. Hagamos buenas universidades de formación y veamos algunas universidades de investigación, pero en serio, o sea, al modelo parecido al modelo de Humboldt. Objetivo general, esta es una cosa general que ya se ha dicho, acceso para todos, que puedan tener sus propias opciones laborales, el nivel más alto posible, aportar al desarrollo, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del sistema democrático y sus instituciones. Esta es una declaración de principio. Ya. Objetivos específicos de formación. Las universidades deben ser el principal medio para el desarrollo del país. Como se ha dicho ya, la educación es no solamente mejora la calidad de las personas, sino es una fuente de desarrollo del país a través de lo que los economistas llamamos capital humano. Los institutos deben asegurar la formación laboral con diversos perfiles para servir a todos los sectores productivos, desde los más sofisticados hasta los más artesanales, y deben estar integrados a las universidades de tal manera que puedan, los que quieran, después de haber pasado por un instituto, pasar a una universidad, tengan los mecanismos para hacerlo, y eso lo contempla las nuevas leyes. Mejorar la calidad de universidades e institutos superiores apuntando a estándares internacionales. Esta es la cosa más difícil. Pero hay que hacerlo. Si no pensamos en grande, nunca vamos a llegar. Y estándares internacionales significa tener pues algunas metas, ¿no? Reducir las brechas entre las mejores y las peores instituciones. Este es solo otro tema. O sea, este es parte del modelo. Es decir, el modelo no debe privilegiar a las que están bien y que sean mejor,
sino tratar de que siga mejorando, pero las de atrás que vayan a mayor velocidad, y para eso el licenciamiento y la acreditación es fundamental. Licenciamiento estricto de todas las universidades e institutos existentes y licenciamiento previo para las futuras y futuros institutos. Acreditación ligada a la obtención de beneficios, subsidios mayores, presupuestos. Sobre este tema también van a hablar mis colegas más tarde. Este es un tema importantísimo cuando hablamos de calidad, el tema de la acreditación. Investigación. En investigación tenemos que hablar de formación de investigador y creación y ejecución de proyectos de investigación. El fomento de la investigación debe ser hecha a través del CONCITEC en base, y aquí es una propuesta que hacemos, a un fondo concursable nacional para la investigación. Es decir, hay que promover la competencia en base a buenos proyectos. Y luego fomento las investigaciones en base a los recursos del canon sobre la base de redes de universidades con mayor flexibilidad del uso de este recurso. El canon es un tema controvertido en Perú, pero no se ha usado, porque la normativa no está bien, y la idea es que el canon es un capital que debería ya estar dando resultados. Y promover la cooperación internacional para la investigación. Esto es fundamental. En un mundo global ya no podemos hacer nosotros solos las investigaciones. Voy a acabar. Docencia universitaria, plan especial, perfeccionamiento docente, beca catedrático, creación de la carrera universitaria. La carrera universitaria en el Perú cada universidad tiene su propia carrera. Debería ser una carrera nacional, de tal manera que un profesor de San Marcos pueda ir a enseñar cuando quiera a la Universidad de Arequipa o del Cusco o de Chiclayo. O sea, la idea es que los profesores entren a un sistema con una carrera universitaria que le permite, bueno, con todos los temas que estoy poniendo acá. Instrumentos de política, se necesita un plan de desarrollo de la educación superior. Ya estoy acabando, ¿eh? Creación de un fondo especial de desarrollo de la educación superior. Necesitamos crear un endowment para la educación superior. Si no, vamos a estar en lo mismo. O sea, sí, somos muy creyentes de que con la mejor asignación de lo que tenemos se puede avanzar. La calidad depende de una buena administración, de muchas cosas que se pueden mejorar con lo que se tiene. Pero olvidémonos de que tener un sistema universitario, cuando a un profesor con PhD le pagas 6.000 soles. Ese profesor va a tener sitio en cualquier otra empresa, en el Estado inclusive, a 3 veces el sueldo. Entonces tenemos que crear un fondo para que esto suceda. Incremento progresivo del presupuesto público. Sobre este tema mi colega Gustavo va a hablar esta tarde. Yo propongo que lleguemos al 2% del PBI. En este momento el Estado está poniendo 0.5, si mal no recuerdo. Y luego establecer un sistema de gobernanza que integre el Minedu con las universidades, etc. También otro colega va a hablar sobre el tema de gobernanza esta tarde. Y el financiamiento, debemos aspirar a tener presupuesto mínimo de $6.000 por alumno, 4.000 comparativamente con otros países en Purchasing Power Parity. Para ello es necesario promover mecanismos de financiamiento. El Estado debe duplicar el presupuesto de las universidades. El aumento debería ser progresivo, obviamente no se puede duplicar, pero contra resultados. Aquí es bien importante, perdón, ya estoy acabando ahí, pero aquí es bien importante que haya una progresividad, pero después en función de resultados de calidad educativa y de investigación, y buscar donaciones. Las universidades en el Perú no buscamos donaciones porque además el marco legal no es muy favorable. Las universidades privadas tienen como caminos aumento de pensiones, acceso a fondos de préstamo concursable, con condiciones blandas, también por inversión por impuestos, consultoría, donaciones. Sobre este tema también se va a hablar en la tarde. Y el Estado debería dar una ley para crear fondos de capital de educación superior a partir de donaciones del sector privado nacional e internacional o de otros estados. Es decir, que las universidades del mundo, salvo el caso de las europeas, todas tienen un endowment, es decir, tienen un fondo de capital que lo trabajan y los resultados lo incorporan a la universidad. Es decir, nos falta ese capital, solo tenemos capital humano. Hacia el modelo de una universidad peruana, con esto acabo, una universidad de formación licenciada acreditada en todas las regiones del Perú, una universidad de investigación tipo Humboldt en número restringido con un sistema integrado, redes regionales de universidades para compartir recursos humanos y financieros. La integración interuniversitaria es fundamental para alcanzar
alcanzar la excelencia académica, universidad internacional e interprovincial, universidad cooperadora en base a convenios de intercambio educativo e investigación. Es una universidad local globalizada, una UGlocal. La universidad a la medida de los problemas peruanos con calidad internacional. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica ahora? Luego de esta presentación vamos a invitar a nuestros panelistas a reaccionar. Les voy a dar 10 minutos, voy a prender acá para que podamos hacer uso eficiente. Tras esta presentación vamos a tener 3 intervenciones breves de reacciones. En este panel no vamos a tener preguntas, así que vamos a dejar que fluyan todas estas reflexiones en torno a esta interesante ponencia sobre hacia una política de la educación superior. Comenzamos por mi lado izquierdo con el doctor Homero. Bueno, buenos días ante todo. En principio, debo señalar lo siguiente: en todo hay un antes y un después. Estamos hablando de la 23733, la ley universitaria anterior, que nos ha permitido ya hacer un diagnóstico, y en la situación en la que se encuentra la educación superior universitaria y no universitaria. Y creo que los indicadores son bastante claros. La universidad peruana está sobremasificada, pero una sobremasificación sin calidad, con bajas tasas de empleabilidad, y eso es una constante. Eso es algo que indudablemente ha generado la 23733, que no recogía aspectos relacionados con calidad. Bueno, habría que hacer algo, y dentro del aspecto normativo, político, indudablemente el Estado ha decidido incorporar una nueva ley universitaria para generar un nuevo escenario, un nuevo contexto. En este marco tenemos a la 30.220. Yo hablo que hay una nueva generación de personas que se encargan de las universidades, porque incluso hay una nueva forma más democrática de ser elegidos, y generalmente quienes estamos al frente de estas universidades somos personas que vienen de las canteras de la investigación y conocemos a las universidades, que es el quehacer principal. Quizá la anterior ley universitaria estaba centrada en el asunto de la formación profesional, pero por definición, la 30.220 en el artículo 3 señala que la universidad es una comunidad académica centrada en la investigación. Ya cambia el foco, ya cambia el core, ya cambia el núcleo, el quehacer fundamental de la universidad centrada en la investigación. Coincido plenamente, no podemos pretender que todas las universidades finalmente se conviertan en universidades de investigación, pero el asunto de la investigación formativa, que está ligada al proceso mismo de formación, indudablemente es un asunto transversal que necesariamente tiene que estar ligado a las universidades también que se dedican al asunto relacionado con la formación. Indudablemente nos falta desarrollar y construir y generar todo un ecosistema para que finalmente universidades de investigación que alcanzan, como diría Yamil Salmi, clase mundial, y pudieran estar dentro del ranking y tener actividades y resultados relevantes para el desarrollo nacional, con toda seguridad se van a dar. Debo señalar, sin embargo, hay un nuevo escenario, hay un nuevo contexto muy interesante, muy importante, que exige compromisos desde el Estado para poder asignarle los recursos necesarios para que las universidades públicas principalmente finalmente puedan ser reposicionadas. Tiene que haber una nueva política de actuación prioritaria del Estado para reposicionar el asunto público y asignarle los recursos necesarios para que ésta pueda convertirse en un referente. La Universidad Autónoma de México es la mejor de México. La de Sao Paulo en Brasil es la mejor. O la de Nacional de Colombia, la de Chile, todas son públicas. Aquí no. Entonces creo que es un momento para reflexionar en voz alta y decir que las universidades públicas tienen que convertirse en el referente, de modo tal que las privadas pudieran también hacer mejores inversiones o canalizar mejor sus excedentes para que se alcancen niveles de calidad, no como hoy.
en el asunto se reduce a aspectos no solo de financiamiento. Se ha señalado, y los datos del doctor Yamada también, si reducimos solo a la asignación de recursos ordinarios del Estado para el financiamiento de las universidades públicas, no estamos hablando de 4.000 millones, 4.000 millones es con recursos directamente recaudados. Hablamos de recursos ordinarios del orden de solo los 1.200 millones. Estoy hablando de las 31 universidades institucionalizadas. La mía tiene un presupuesto inicial de apertura de 60 millones. El 60% va para remuneraciones. Se pide 34 millones para cerrar las brechas de infraestructura y equipamiento y me dan 2.8 millones. 2.8 millones. Entonces, ¿de qué correlato estamos hablando de asignación de recursos? Yo creo que como país tenemos que comenzar a redireccionar los recursos de modo tal que podamos hacer que la universidad pública tenga lo necesario para indudablemente cumplir y tener y estar en los rankings que están establecidos. Ahora, no es que no haya recursos. Yo creo que cuando tenemos menos recursos hay que tener no solo la obligación de gastarlos mejor. Pronavec tiene un financiamiento en estos últimos años entre 900 y 700 millones. Nosotros, las 31 universidades, 1.200 millones. Con el agravante de que beca 18 casi en las universidades públicas es nula. Yo diría que estamos hablando de un financiamiento encubierto de universidades privadas de parte del Estado. Creo que eso hay que decirlo y hay que buscar nuevos mecanismos. Hemos concordado en que deberíamos este año llegar al 50-50 e ir avanzando al 60-40 y hasta llegar al 80-20. Ya de por sí, la UNI debería merecer un sistema de becas con la alta exigencia para ingresar, o San Marcos, o todas las universidades ahora. En mi propia universidad, Medicina Humana está en el 4º lugar de selectividad a nivel nacional. Entonces, creo que hay la necesidad de reorientar los recursos y en esa medida poder ir generando mejores condiciones como para que puedan finalmente las universidades cumplir con su papel. En el caso de investigación, vamos a lograr que los investigadores se queden aquí en el país, los altamente formados. No, pues, lo que estamos haciendo es que estos generalmente se vayan fuera y no quieran regresar. Eso ocurre casi a la mayor parte, porque si va a ingresar a la universidad como profesor auxiliar, se le paga 1.440 soles. ¿Quién quiere venir a la universidad pública por 1.440 soles? Ahora podemos decir que hemos mejorado algo, porque de acuerdo a los contratos de Minedu con 2.550, pero diría que no estamos lo suficientemente con grado de magíster. Y con una asignación para investigación de 0.17% del PBI, cuando en otros países está por encima del 1.2%. Creo que tenemos que redefinir la política del Estado para finalmente redefinir la educación en general y particularizar la educación superior universitaria. Creo que solo en ese contexto vamos a ir indudablemente mejorando estas situaciones. La ley universitaria señala que son 12 universidades en 4ª disposición complementaria transitoria que van a ingresar un programa de fortalecimiento para el logro de la calidad. Hasta el momento no tenemos directamente un plan que implique eso. Quizás esté alineado a lo siguiente. En el Ministerio de Educación se nos ha informado que a pedido de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, en su conversación directamente con el presidente de la República, se ha logrado que el Banco Interamericano de Desarrollo pudiera viabilizar un préstamo
para que pudiéramos realmente tener un desarrollo sostenible y lograr los niveles que tienen otras universidades latinoamericanas destacadas. Y se dice que este préstamo de primer orden sería del orden de los 200 millones. Chile tuvo 3 préstamos BID, Argentina similar, entonces estamos hablando de una decisión política importante que permita finalmente hacer que la universidad pública, en definitiva, se constituya un motor de desarrollo social productivo del país. Creo que solo en ese contexto podremos decir que estamos teniendo todos una visión compartida de futuro de cara por lo menos al bicentenario, en el que se quiere diseñar una política coherente, pertinente, que esté alineada con los objetivos estratégicos nacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la excelente presentación, Efraín, muchas gracias a todos los participantes. Estoy a cargo de esta dirección que se llama DIGESUPTA, y que además de tener los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, también tenemos a nuestro cargo la educación técnico-productiva, que son los CEPROS, y las escuelas de arte. Estas, junto con las escuelas pedagógicas, forman el integral de la educación superior en el país. Y es el motivo que nos llama hoy día a reflexionar sobre una política conjunta para ello. Nosotros tenemos una premisa en la dirección, que es que tenemos que llevar a estas instituciones a la excelencia. A la excelencia para poder motivar a que el 35% de los egresados de secundaria efectivamente encuentren una educación de calidad, pero también motivar a ese 65% que todavía no ingresa a la educación superior. Y para esa excelencia tenemos 3 ideas. Nosotros mejoramos siempre, primera. De pequeños cambios a cambios radicales. Segunda. Y lo hacemos sin excusas. Tercera. Nosotros mejoramos siempre. La ley ya de institutos nos da un impulso a lo que ya venía trabajando el Minedu en la mejora de calidad de los institutos tecnológicos en cuanto a un proceso de licenciamiento, por ejemplo. Proceso de licenciamiento que se ha construido sobre la base de la experiencia de universidades y también en conversaciones con los institutos privados para lograr una mejor regulación que permita en los institutos reconocer esa calidad y, por supuesto, castigar a la mala. Y en ese sentido, permitir una mejor mensaje, una mejor señal hacia las familias y los estudiantes acerca de qué institutos cumplen con estas condiciones básicas de calidad. Y eso, integrarlo al sistema de acreditación, para que esa mejora sea continua. Ese es el segundo trabajo que también me compete realizar desde el Ministerio en mi posición como miembro del Consejo Directivo, del Consejo Ad Hoc del CINEACE, el poder generar un modelo de acreditación que ya existe, se hará algunas mejoras, pero poder integrarlo a las condiciones básicas de calidad y así promover la mejora continua. Mejora continua que la tecnológica está engarzada, encapsulada en la capacidad de ser pertinente, de conectar con el sector productivo, de las demandas laborales, económicas y sociales. Y eso parte de un enfoque, un valor diferencial, un intrínseco de la educación superior tecnológica, que es por competencias. Todas las carreras dictadas en la educación superior tecnológica se hacen sobre la base de competencias mínimas que se identifican a partir de una relación con el sector productivo. Estas se disponen en un catálogo nacional que le llamamos Catálogo Nacional de Oferta Formativa, que es nuestro segundo espacio de mejora. Sabemos que hay todavía oportunidades de mejora en ese espacio, hacerlo más flexible y que contribuya al desarrollo de la calidad, pero es un espacio importante, porque nos lleva al siguiente estadio en lo que es políticas para el aprendizaje continuo, ya que al hacerlo por competencias, nosotros podemos conectarnos con otras fuentes de formación, no formales, fuentes de formación que pueden venir desde el mundo laboral, y que se depositan, por ejemplo, en el Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales que gestiona el Ministerio de Trabajo y que CINEACE también es partícipe. En ese sentido, poder convalidar competencias del mundo laboral con el mundo académico para desarrollar rutas de formación es otro de los grandes retos que tenemos en la superior tecnológica. Esos retos podrían permitir en la práctica tener mayores puentes con ese 65% que no pudo ingresar a la educación superior tan pronto egresó de secundaria y poder reconocer esas habilidades que tienen para que puedan complementar lo que falta en otros programas formativos. Y ese gran proyecto se llama Marco Nacional de Cualificaciones. En el mundo
los países de las Naciones Unidas, 3 de 4 ya han iniciado este proceso, nosotros todavía no. Si bien ha habido muchas conversaciones para comenzar a hacerlo, estamos ahora a puertas de tener una decisión más firme en ese sentido. Y es importante también ver la experiencia de otros países en su aplicación, la cual se basó en 2 problemas. El primero es que quisieron hacer un marco general, se tardaron muchos años haciendo el marco y cuando lo terminaron ya está desfasado. Y el segundo problema es que no tomaron en cuenta la capacidad de las instituciones para aplicar esas competencias que se estaban impartiendo. Entonces, muchas veces esta discusión entre convergencia y divergencia en la educación superior tomó espacio en estos marcos nacionales, por lo cual tenemos que aprovechar esa experiencia internacional para ser mucho más efectivos en la implementación del nuestro. Nosotros mejoramos de pequeños cambios a cambios radicales. Si tomamos el sector de la educación superior tecnológica, vemos que son 830 institutos, la mitad públicos, la mitad privados. Sin embargo, los públicos tienen solo el 30% de la matrícula, los privados el 70%, lo cual es un indicio de la calidad o la calidad percibida por parte de los estudiantes al momento de elegir una institución de educación superior. Entonces, la mayor brecha, el mayor desarrollo está en los institutos públicos. ¿Cómo afrontar ese problema? Por 2 vías. El primero, la ley nos permite generar una carrera docente para institutos superiores tecnológicos. Esa carrera pública docente tiene una serie de mejoras, como lo tiene la ley de reforma magisterial. Digresión, esta ley de institutos es la ley más ambiciosa del Ministerio de Educación, porque además de tener condiciones básicas de calidad, tiene una ley de reforma magisterial también, 2 en 1. Cierro digresión. Entonces, poder implementar esta carrera pública para los docentes es todo un reto, pero un reto que comienza con pequeños cambios. Cambios en condiciones básicas de sus mejoras remunerativas, pero también de sus condiciones laborales, de las encargaturas de directores, de la distribución de horas, para poder llevar a aquellos docentes donde más se necesitan. El próximo año vamos a tener 500 plazas adicionales para cubrir esos déficits en varios institutos que no cuentan con director, que tienen un docente. Ello nos permitiría tener unas primeras mejoras que nos van acercando a la excelencia. El segundo espacio son las mejoras de infraestructura, de gestión institucional de los institutos públicos. Son 350 y queremos iniciar con 26, uno en cada región. Y a esto le llamamos institutos de excelencia. El poder lograr que el 2021 mejore la calidad educativa sustancialmente en al menos un instituto por región puede demostrar el avance de la tecnológica para el resto de institutos. La ley también nos permite hacer un reordenamiento de la oferta formativa. Reordenamiento que tiene que ver con mejorar la pertinencia y la calidad también de estas instituciones. Pues este Instituto de Excelencia será el pilar para reordenar el resto de la oferta. ¿Por qué? Porque sabemos que la calidad está en la mejora de la gestión institucional y de su autonomía. Y los institutos ahora dependen en su mayoría, el 100%, de las DRE. Para poder generarles más autonomía, ellos tienen que facturar al año o tener un gasto mayor a 10 millones de soles. Con eso pueden ser unidad ejecutora. Y al ser ejecutora pueden reinvertir los recursos directamente recargados, dándoles mayor autonomía como lo tienen las universidades. Creemos que estos institutos de excelencia pueden llegar a ese nivel para en esa autonomía gestionar mejor calidad. Y para hacer que todo esto sea posible y hacerlo sin excusas, tenemos que tener un cambio cultural. Un cambio en el cual podamos revertir esta valoración vertical que existe en la sociedad de las universidades sobre los institutos. En otros países se valora la carrera tecnológica e incluso llega a remuneraciones mayores que las universidades. Acabo de venir de un evento donde estaba con una directora de institutos de SICAN en Canadá y me dice que la mayoría de sus ingresos en los institutos tecnológicos vienen de universidades, porque justamente están queriendo desarrollar esa práctica, ese adicional que necesitan para mejorar su inserción laboral. Los institutos tienen mucho potencial, pero en nuestro país de cada 3 universitarios hay solo un tecnológico y eso lo queremos revertir. La brecha de técnicos es clara, nuestros amigos de Senati la han identificado bien y por eso en conjunto debemos salir adelante. Porque si bien hemos tenido antes una ley universitaria que nos ha permitido avanzar en la universidad, ahora tenemos una ley de institutos que también nos permite avanzar y creemos que podemos avanzar cada uno por su lado rápido. Pero también creemos que solo juntos llegaremos lejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Están acá superando marcas. Eso nos va a dar pie para poder tener diferentes reacciones. Tenemos una segunda ronda y en esta segunda ronda les voy a ir proponiendo algunos retos, así reaccionar sobre algunos temas y uno de los temas
que ha salido de manera reiterada es el tema de la calidad, correcto, ya desde la mañana. Pero voy a retomar una frase de Efraín, del doctor Efraín, que decía al ataque de la calidad, me encantó. Y les voy a proponer cómo podemos hacer este ataque a la calidad desde la camiseta que tienen ustedes en sus responsabilidades, cómo podemos trabajar en esta cultura de la calidad. Acá veo a mis compañeras de CINEA, se recuerdo mucho que me dicen, Lea, no es la calidad, es la cultura de la calidad y la mejora continua. ¿Y cómo podemos enfocar eso hacia el cierre de brechas? Porque habíamos hablado, no se trata de que que solamente se pueda reposicionar o refinanciar o dar más ímpetu al sector público, que definitivamente vemos que las brechas son mayores. ¿Cómo podemos hacer ese cierre de brechas en la calidad para que no hayan tan malas y que las buenas sigan mejorando? Y ahí les voy a proponer un diálogo entre sector público y privado, para balancear acá la mesa, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay que en este cierre de brechas sector público y privado puedan mirar si puedan trabajar juntos? ¿Las hay? ¿Qué experiencias conocen? ¿Qué propuestas tienen que pueden orientarnos a una política, ¿sí?, de la educación superior en donde trabajemos en conjuntos hacia ese cierre de brechas, donde ataquemos en conjunto la calidad, porque solo va a ser un camino muy largo? Entonces los voy a dejar 3 minutos. Gracias. Yo quiero mencionar en esta segunda parte que en definitiva el advenimiento de la 30.220 ha generado todo un nuevo escenario para todas las universidades. Y creo que se tienen avances importantes. La Asociación Nacional de Universidades Públicas, de la cual soy su vicepresidente, debemos señalar de manera clara que apostamos por la ley universitaria porque genera una oportunidad de mejora, y mejora basada en el logro de la calidad, y está expresada en la política de aseguramiento de la calidad, con los pilares fundamentales que se tienen, y ratificamos nuestra apuesta por los mecanismos de control necesarios que nos permitan cumplir con licenciamiento, que es obligatorio, que nos permitan ir hacia acreditación, y en ese camino estamos. La UNI acaba de acreditar, como ninguna otra universidad en Latinoamérica, la mayor cantidad de carreras con ABET a nivel internacional. Y es el mejor ejemplo que tenemos al interior de las universidades públicas para seguir avanzando. Y con toda seguridad que estamos trabajando denodadamente para cumplir con las condiciones básicas de calidad y lograr nuestro licenciamiento. La agraria ya es una realidad y tenemos varias universidades nuevas, y aquellas que, como Huamanga, que tiene 340 años, está en el camino de hacerla también. Y ese es nuestro compromiso, ese es nuestro nuevo compromiso con el país, con la sociedad, de tener universidades públicas que apuesten por la calidad. Y en esa misma medida y con la misma energía le exigimos al Estado peruano que cumpla con asignarnos los recursos necesarios para básicamente 4 aspectos fundamentales. 1, capital humano. Necesitamos capital humano. CONCITEC lo ha señalado ya en su inventario, que necesitamos más de 10.000 PhDs y magísteres, indudablemente, por tanto, también. Necesitamos cerrar las brechas de infraestructura y de equipamiento. Algunas universidades tenemos equipamientos que son obsoletos, necesitamos modernizarla, ponerlos a los tiempos. Y necesitamos tener mecanismos en el cuarto eje que nos permitan establecer estas redes de colaboración interinstitucionales que nos permitan trabajar entre todas las universidades. Tenemos alguna experiencia nosotros a nivel del centro, hemos creado la mancomunidad regional de las universidades del Ande, para ver cómo es que trabajamos juntos, porque nuestro escenario andino es similar. Pero tenemos que tener también la posibilidad de tener una red internacional con otras realidades similares. El mundo es global, se ha señalado. Y finalmente, mencionar que en este afán es necesario que estas políticas
estén basadas en evidencias, que se necesiten más datos, que se necesita todo el soporte necesario. Solo así podrá diseñarse pues políticas pertinentes y sostenibles. Gracias. Muchas gracias. Creo que ahí podríamos dividir en dos partes en el lado de institutos. Uno es un intento que hemos tenido desde el Ministerio por viabilizar APPs para poder gestionar desde el sector privado institutos públicos. Y hemos encontrado dos grandes cuellos de botella. Uno primero que tiene que ver con que las APPs, bajo la óptica que está pensada para esta administración, son un poco prolongadas porque están pensadas más en infraestructura larga y de mayor retorno, tipo aeropuertos o carreteras. Debería pensarse en un servicio educativo más acotado, con una menor necesidad de inversión, para poder viabilizarla y acortar estos 5 años que demora en promedio todo el proceso hasta su viabilización. Y el segundo problema, que es un problema ya más legal, incluso de discusión social, es que cuando nosotros le damos un instituto público a la gestión privada, no se lo podemos dar con la capacidad de remover a docentes y a directores, no necesariamente porque los tengan que hacer, sino porque si traemos el know-how privado es para que puedan implementarlo de acuerdo a sus propios recursos, y eso no es posible por ley. Entonces también hay un segundo cambio que se tendría que hacer para poder viabilizar un acuerdo público-privado en el cual el mejor conocimiento de los privados puede aprovecharse en la educación pública. Y ese es un gran cambio, ¿no? Es un cambio radical. Como nosotros hacemos pequeños cambios para cambios radicales, comenzamos a avanzar por otros espacios. Y un espacio muy interesante que hemos descubierto es en la asociación con institutos de vanguardia en temas de equipamiento y de actualización de carreras, que son bastantes, pero en este caso hemos empezado con Senati y con TechSoup. TechSoup le hemos hecho unos inicios para poder mejorar la gestión del José Pardo, que tiene carreras relacionadas, y que José Pardo es el instituto tecnológico más antiguo del país. Y también con Senati estamos haciéndolo para los institutos de excelencia, para que nos ayuden a poder determinar el mejor equipamiento y la adecuación de programas de estos institutos. También tenemos una serie de convenios que nos permiten, a partir de institutos del extranjero, como los ICANN de Canadá, permitirnos ya tener intervenciones más puntuales, en este caso en Lambayeque, La Libertad, San Martín y Moquegua, que han sido proyectos más longevos, que nos han dado vistas de cómo podríamos escalar mejoras de la calidad a partir de la experiencia privada. Pero más allá de estos temas muy puntuales y cambios pequeños que nos acercan a los radicales, creemos que el continuo conversación con el sector privado en cuanto a entender cómo la modernización se implementa en sus mallas curriculares nos ayudan a nosotros también a ver cómo lo hacemos en los públicos, de tal manera que la inversión pública siempre tenga ese rol subsidiario y puede estar donde la población más lo necesita y donde más bien hay una buena inversión privada, pues dejar que ésta florezca. Muchas gracias, así aprovechando el tiempo. Me he permitido incorporar a Efraín también en este ping-pong, para así tener más versiones, pero Efraín, te quito tiempo al final. Ya. Ok, entonces reglas claras, chocolate espeso. Muy bien, el tema de la calidad es muy importante y la pregunta es si nosotros podemos lograr calidad con una asociación comprensiva de universidades públicas y privadas. Son universidades que tienen distintas funciones objetivo. Me voy a ocupar básicamente de las universidades privadas y sobre todo las societarias, porque hay mucha especulación sobre este tema. Una universidad privada, un inversionista que invierte en una universidad privada, su objetivo es ganar. Eso es la norma universal en el mundo hoy. El asunto es cómo ganas y das al mismo tiempo calidad. El asunto es que sí se puede dar calidad, pero la calidad puede costar más. Entonces, la calidad o se logra a través de mayores pensiones, y esto hay que decirlo, o sea, la calidad universitaria va a costar, que sea pública o privada. El rector de la Universidad de Huamanga dice, necesitamos más recursos. Eso quiere decir que para hacer una mejor universidad pública, el costo ha de ser mayor, pero igual para las privadas. Las privadas, si quieren tener mejor calidad, van a tener que cobrar más o tener fuentes de financiamiento, etcétera, que no son incompatibles con la calidad que puedan tener. El problema
es que aquellas universidades que se pensaron como solamente fuentes de lucro, esas no van a poder subsistir. O sea, el desafío para las universidades privadas es mayor. Y existen un montón de universidades privadas en el mundo que funcionan, no solamente con pensiones, pero que funcionan con sus endowments, con sus fondos de capital. Entonces, las universidades privadas que quieran tener calidad, tienen que pensar en cómo hacer fondos que permitan que sus costos sean menores. Una universidad, ¿cómo medimos la calidad? Yo vengo de una universidad donde tratamos de tener calidad todo el tiempo, entonces nosotros comenzamos simplemente por cosas muy sencillas. Una buena universidad con calidad tiene buenos alumnos y buenos profesores. Los buenos alumnos hay que seleccionarlos y los buenos profesores hay que formarlos. Pero entonces esto se conecta con los otros temas de una política. Buenos profesores no solamente tienen que tener talento, tener una profesión, tener un doctorado, pero también tienen que saber enseñar y saber investigar. Eso es un costo adicional. El segundo tema es que los buenos estudiantes van a salir rápido y el tema siguiente es una medida de calidad, es la velocidad con que egresan en el tiempo adecuado los estudiantes, y la calidad final se va a ver en qué se emplean y cuánto ganan. Así funciona. Entonces, por eso es importante conectar el tema de la calidad educativa de las universidades y de los institutos técnicos con las políticas más generales. O sea, las políticas más generales tienen que incorporar a las universidades y tienen que pensar que el invertir no es un gasto. El gasto público en universidad es una falacia, es una inversión. Porque si las universidades son buenas, los profesionales son buenos, las investigaciones son buenas, eso significa que el Producto Bruto va a crecer. Si el Producto Bruto crece, la capacidad de generar impuestos crece. Entonces, es un círculo virtuoso si se tiene calidad tanto en institutos como en universidades. Es una inversión de largo plazo que solo la pueden hacer en gran parte del Estado o consorcios privados que piensen en el futuro de 20 y 30 años. No podemos pensar que la calidad va a venir en los próximos 2 años. Tenemos que pensar en 20 años, pero apostar eso. Por eso se necesita una política de Estado. Gracias, Efraín. Y justamente el siguiente tema que les voy a proponer pimponear tiene que ver cómo tender estos puentes para articular, digamos, esta entrada de alumnos de calidad, ¿sí?, con una salida de alumnos que sean ya profesionales, competentes, que puedan aportar al desarrollo del país. En ese sentido, los voy a invitar a comentar en cómo generar estos puentes para transitar, que era lo que decías, Daniel, ¿no? Cómo generar este alineamiento vertical entre la escuela, la educación básica, para tener mejores profesionales y profesionales que estén interesados y que apuesten por la educación técnica, por la educación artística, por la educación pedagógica. También un actor, estoy representando acá la educación pedagógica, voy a autonombrarme, y con la educación universitaria, ¿no? Cómo generar esta vertical que se conecte con el desarrollo productivo del país, ¿sí?, y que también permita atraer mejores talentos. Entonces los voy a invitar a reflexionar en qué prácticas, qué buenas iniciativas podemos incorporar en el desarrollo de una política de educación superior que nos permita esta articulación vertical. Comenzamos nuevamente por acá. Bueno, voy a dar un ejemplo de lo que ha ocurrido en mi universidad. En los años 60, diversas investigaciones ratificaron que la zona alta, la zona andina, se reproducía el círculo de la pobreza. Uno, porque estaba ligada a cultivos estacionales, ligados a si llueve, a condiciones meteorológicas, si llueve o si no cae helada, etcétera. La universidad hizo todo un conjunto de estudios para cambiar la matriz económica de desarrollo de esa zona alto andina. Y buscó socios y encontró a la Cooperación Técnica Suiza, a COTESU de esos tiempos. Y finalmente, juntamente con ellos, se trajeron los Brown Swiss, se comenzaron a reemplazar ichu por trébol blanco, trébol rojo, pastos asociados,
se comenzó a elaborar queso, yogur, mantequilla, manjar blanco. Bueno, esas investigaciones sirvieron de soporte para que finalmente la actividad económica, que ha durado bastante tiempo, cambiarla, finalmente hoy, indudablemente que la universidad es la que inicia todo ese proceso, se involucra el gobierno regional, nacional, los gobiernos locales, las ONG, de que era una gran posibilidad, y hoy estamos hablando de la cuarta cuenca lechera más importante del país. Y vamos para la segunda, con toda seguridad, porque es una zona muy promisoria. La tecnología ha sido transferida totalmente. Antes solo la universidad vendía leche, queso y esos derivados, solo la universidad, estoy hablando de los años 70, ahora se comercializa en toda la ciudad y se comercializa fuera incluso. Y se está hablando de queso madurado, de exportación, de nuevos procesos. Yo digo, esto también tiene que formar parte del licenciamiento, pues estos logros que tiene realmente la universidad para hacer desarrollar su sociedad, su entorno, que permita transformarla, que permita realmente generar procesos sostenibles. Creo que ese es un ejemplo importante. Y concluyo con este último. 14 universidades del mundo se consorcian para decodificar el genoma de la papa. El Perú tenía dificultades para finalmente lograr ingresar a ese consorcio mundial. En una brillante estrategia con la doctora Fabiola León Velarde, estuvo vicerrectora de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se diseña un programa de repatriación de científicos. Y regresan varios de ellos y finalmente se logra que participáramos en este consorcio mundial. La Universidad Peruana Cayetano Heredia consorciada con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. La colaboración entre público, privado. El día de hoy, ¿cuáles son los resultados? Tenemos un laboratorio para estudio de genoma, entrenados a nivel global, y para que puedan estudiar no solo el genoma de la papa, sino el genoma de la tuna, la cochinilla, el cuy, el bolle, la tuna y todo lo que pudiéramos generar procesos y valor. Y lo que es más importante, finalmente logramos publicar todos en la revista Nature un artículo científico donde está pues el aporte de la Universidad de Huamanga, revista con alto factor de impacto. Y creo que hechos como estos son posibles de hacer y son con inversiones de fondos de sobrecano. Hemos fortalecido capacidades, hemos invertido en infraestructura, en equipamiento, y yo digo, no solo hemos contribuido a fortalecer, diríamos, la economía del país, sino hemos contribuido a la humanidad, porque hemos decodificado el genoma de un cultivo más importante, de los 4 cultivos más importantes que tiene el mundo, que es la papa. Gracias. Muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos una disyuntiva en la dirección. Cuando vemos, por ejemplo, la encuesta nacional de demanda laboral del Ministerio de Trabajo que se toma en 7 regiones y a los sectores más dinámicos, los empleadores dicen que el próximo año demandarían en mayor medida no profesionales, sino trabajadores con secundaria completa. Y de los que demandarían profesionales con educación superior, el 18% sería para tecnológica y el 14% para universidad. Es decir, los empleados dicen que necesitan más trabajadores de la educación superior tecnológica. Pero cuando nos vamos a la oferta, vemos que hay 3 universitarios por cada tecnológico. Entonces, claramente ahí se puede comenzar a evidenciar esta brecha de técnicos, ¿no? Esta brecha de técnicos que cuando la decimos, muchos piensan en su propio sector y dicen, sí, yo también la puedo percibir. Quizás el sector agrícola es uno de los que más sufre de esta dolencia y bueno, el sector industrial y hay otros más que también tienen estos problemas. Entonces, ¿cómo revertir esta situación dándole al estudiante una posibilidad de trayectoria que lo motive lo suficiente como para conseguir ese trabajo que le da el mejor retorno laboral al final del camino? Y es fortaleciendo trayectorias. Por un lado tenemos la educación técnico-productiva, por ejemplo, los CEPROS. Los CEPROS tienen la gran ventaja de aceptar alumnos que no han terminado la secundaria
y que tienen bajas condiciones de inserción laboral o no tienen inserción laboral. Y les da carreras de ciclo medio o ciclo básico, que son básicamente auxiliar técnico y técnico, 1 y 2 años. El 70% de las personas que están matriculadas dentro del sistema de los CEPROS, que son 200.000 personas, está en ciclo básico, es decir, solo auxiliar técnico. Y eso es un cambio de vida, ¿no? Alguien que no ha podido terminar la secundaria y que puede acceder a la formación de algunas competencias, puede estar cambiando las calidades de inserción laboral fuertemente. Y eso puede ser un empuje para algo más. Puede matricularse en una escuela básica alternativa, terminar la secundaria e insertarse en un instituto. Si el instituto logra convalidar lo que está enseñando ahí con lo que se enseñó en el CEPRO, entonces esas competencias pueden también ser convalidadas y darle mayor trayectoria y la posibilidad de que tenga que estudiar menos tiempo para poder acceder a su siguiente grado académico. De ahí puede llegar a profesional técnico y de ahí podría saltar incluso a lo que van a ser las escuelas superiores tecnológicas, que van a dar el título de profesional con el grado de bachiller con equivalencia universitaria, o podría migrar al sistema universitario también. Es darle una diversidad de opciones para que puedan seguir motivándose y creciendo en esta trayectoria. Actualmente los egresados de la superior tecnológica tienen todavía bajos retornos salariales cuando egresan a través de estudios del PEC, y también tienen una inadecuación laboral elevada, casi del 54%. Son dos indicadores muy duros, muy fuertes para los que estamos trabajando en la superior tecnológica y que son los principales objetivos que nos llaman a esta reforma. Y creemos que si logramos trazar estas trayectorias, incluso haciéndolas más grandes e integrales con sistemas como el Marco Nacional de Cualificaciones y poder compatibilizarlas con los perfiles ocupacionales que elabora Trabajo y CNACE, creo que podríamos llegar a un de mejorar el rendimiento de la educación superior de cara a los estudiantes. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. El tiempo es ingrato, me he quedado con un tema acá, pero veo que en el programa se va a tratar más adelante, así que les voy a simplemente lanzar a todos la reflexión, porque esto es una reflexión que hay que trabajarla en equipo, y que tiene que ver con este segundo aspecto de la calidad que nos habíamos quedado pendiente, que es el del docente, ¿no? Según el informe McKinsey, sabemos que el techo de la calidad de los sistemas educativos tiene que ver con la calidad del docente. Si esto se aplica tan visiblemente en educación básica, ¿cómo es esto en educación superior y en educación técnica? Sabiendo que el docente de la educación superior no es un docente de formación inicial, es un profesional que le gusta la docencia y que en el mejor de los casos ha llevado algunas trayectorias cada vez ahora más profesionalizantes al respecto. Entonces, ¿qué propuestas y buenas prácticas podemos incorporar a la política de educación superior sobre la profesionalización de la docencia en educación superior técnica, ¿sí?, que tiene sus aristas en universidad y también en los institutos pedagógicos? Creo que hoy en día el marco legal está ya empujando hacia ese camino, nos falta seguir articulando, haciendo sinergias, tendiendo puentes, ¿sí?, incorporando mejores prácticas de ambos, de público-privado, estudiando mejor nuestro marco normativo para actuar con principios de legalidad que sean eficientes para este tipo de mecanismos, ¿no? A veces son los mecanismos que nos entrampan para poder buscar mejores soluciones. Creo que las hay, que hay mucha convergencia que hacer en educación superior. No es solo la universidad, no solo son los técnicos, no son solo los artísticos, centros productivos, pedagógicos, es un escenario mucho más complejo. Los invito a mirar en esa complejidad y delinear políticas que sean realmente prácticas viables basadas en evidencia. Para poder cerrar esta reflexión y esta mesa, yo te había pedido 2 minutos, te dejo 3, ¿estás contás? Voy a pedir a Efraín que nos ayude a hacer una pequeña síntesis de esta mesa y cerramos con esto, con esta reflexión el panel. Efraín, todo tuyo. Muchas gracias. Comenzaré por el último tema citado, que creo que es muy importante. El buen profesor no necesariamente es el buen profesional o el buen académico, requiere de algo más. Y las universidades crecientemente están incorporando institutos, centros de docencia universitaria para preparar a sus profesores para enseñar. Pero ¿qué enseñar? Primero, porque el profesor no converse con la pizarra, tiene que dirigirse a los alumnos, tiene que motivarlos. Entonces hay todo un tema de educativo, de pedagógico. Pero en segundo lugar, crecientemente las universidades deben
capacitar en competencias genéricas y específicas. Y esas no son a los profesionales no les enseñan, salvo a los ingenieros que por esencia son profesionales llenos de competencias específicas. Pero el resto no, y sobre todo las competencias genéricas, saber comunicar, trabajar en equipo, tener liderazgo, tener ciudadanía, tener razonamiento lógico. Todas esas son competencias que todo el mundo las tiene que tener, pero el profesor, ¿cómo las enseña? Entonces hay necesidad de repensar la carrera de profesor universitario para el siglo XXI, porque además en parte de estas competencias tiene que ser cómo se usan las TICs, no solamente en clases, sino para investigar. Y eso lo tiene que enseñar el profesor. Entonces, el profesor universitario del siglo XXI es un profesor con un perfil distinto sobre el cual tenemos que trabajar, porque aquí obviamente hay un problema generacional. Mi generación es casi imposible que puedan entrar a trabajar de manera muy moderna. ¿Cuánto me falta? Ok, ya. Quiero tocar dos temas pequeños, dos temas muy rápidamente que creo que son fundamentales. Los rankings. Nosotros andamos embelesados con los rankings y si estamos entre tal y tal rango, etcétera. Pero una cosa que tenemos que aprender, que son interesantes los rankings, pero hay que saber cómo los hacen y son en general poco aplicables al Perú. Los rankings se hacen sobre la base de publicaciones citadas por los autores, investigaciones aprobadas, en muchos casos se toman en cuenta los premios Nobel que tienen y en otros la reputación de las universidades. Pero nadie toma en cuenta cuál es el costo de obtener eso. Entonces, cuando uno dice las universidades peruanas, muchas de las universidades públicas, por ejemplo, tienen egresados de gran calidad. Y sin embargo, y que tienen empleabilidad internacional inmediatamente, igual que cualquier otro de otra universidad. Sin embargo, esos no están rankeados porque no hemos incorporado el costo y la eficiencia de la inversión que se hace por estudiante en las universidades. Y yo me quedo sorprendido que muchas universidades públicas, por ejemplo, con los pocos recursos que tienen, hagan tanto. Estoy seguro que con un poco más lo harían mucho mejor. Ese es un tema, entonces tenemos que repensar cómo hacemos nuestros rankings. Nuestros rankings lo tenemos que hacer, además, como se dijo hace un momento, ¿cuál es la proyección de la universidad? Hace un tiempo, la Universidad de Harvard dijo que si tuvieran que rankear a Harvard por su conexión con la comunidad, por su conexión con la gente de su comunidad, Harvard estaría en el último lugar, no está conectado con nadie. Es una conexión internacional, pero no está conectada con su región, como en el caso de Huamanga. Es decir, en los rankings también tenemos que ver cuál es el impacto de la universidad en el sitio en que está. Y eso es, digamos, pensar de otra manera los rankings. Y finalmente, quiero hablar de la cooperación. En el Perú hay dos o tres cosas curiosas. Por ejemplo, no hay cooperación entre las universidades y el sector empresarial. Por alguna razón hay una cultura de divorcio. En otras partes, los empresarios están muy conectados con las universidades. En el Perú les basta con contratar a los profesionales que salen de todas las universidades y se acabó. Ya, se acabó. Entonces, este es un tema que hay que retrabajar. Ahí sí estoy de acuerdo con el profesor Alfaro, que hay que cambiar de cultura. O sea, tenemos que aprender a cooperar en el sector privado con las universidades, verlas no como centros de agitación o de lo que sea, sino como un activo que uno podría sacarle el jugo. Termino. Tenemos en el Perú, con la Universidad de Huamanga, tenemos una cooperación entre 21 universidades, que es la red peruana de universidades, que están universidades privadas y públicas. Está la Cayetano, la Católica y dos o tres o cuatro privadas de provincia, pero sobre todo todas las universidades de provincias. Es un gran experimento, o sea, es una conexión entre las universidades. La cooperación ahí ayuda enormemente. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, tenemos cada año 120, 150 estudiantes viniendo de todo el Perú a la Universidad Católica, y luego hay profesores que van y vienen, y lo que uno comienza a notar es que si tuviéramos una mayor cooperación privado-pública, privada-privada y pública-pública en el sistema universitario y de instituciones, sería mucho más fácil plantear políticas, porque entonces adquiriríamos una conciencia de trabajo en cooperación, que es algo que es importante, pero hay que cooperar nacionalmente para competir internacionalmente. Y eso solo lo podemos hacer a través de redes. Por eso es bien importante pensar en que con nuestros recursos, con nuestra parroquia, no vamos a progresar como universidades. Tenemos que integrarnos. Y esa integración además tiene una serie de ventajas económicas, porque se pueden ahorrar, por ejemplo, en la compra de equipos, en la formación de profesores, en los convenios internacionales, porque ahora raramente una universidad aislada tiene éxito. Muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso a nuestros panelistas y les pido seguir con las ideas y las reflexiones, porque esto continúa y vamos a tener la oportunidad de seguir reflexionando. Gracias.